Es el año 180 después de Cristo. El gran ejército del Imperio Romano está listo para una última batalla antes de emprender el viaje de regreso a casa. Los desafiantes eran las tribus bárbaras de los pueblos de Germania y se encontraban en el valle de Vidombona, hoy conocido como Viena. Esperando esa señal de ataque, encuentran al gran héroe romano, el general Máximo Décimo Meridio, el comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. Él comienza a dar su discurso antes de dar la señal y dice una frase realmente importante: lo que hagamos en la vida tiene su eco en la eternidad. Esta historia es de ficción, producida para una película en el año 2000. Sin embargo, tiene un valor muy real la última frase que les acabo de mencionar: lo que hagamos en la vida tiene su eco en la eternidad, porque cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada emprendimiento que te mueve el corazón, cada acto que realizas por pasión, siempre te va a llevar a desarrollar una historia. Cada vez que estás frente a tu vida y ves como una canción, como un poema, como una novela, como una biografía te mueve y te lleva a un punto anterior a tu vida, al desarrollo de un evento, de una historia. Puedes verlo de esta manera. Cuando se comenzaba a girar la tradición oral, por ejemplo, hace muchos siglos, hace muchas generaciones, fácilmente puedes ver cómo se transmitían los mitos y las leyendas, cómo se transformaba la cultura a través de lo que un gurú o el patriarca de una tribu transformaba esas palabras, esas historias, y lo iban comunicando de una generación a otra. Pasaron los siglos y se pasó hacia la invención del papiro, los manuscritos y los códices. Y estos fueron, aunque de un proceso muy lento, los iniciadores del poder compartir historias a través de algo real, de algo concreto. Hasta hace unos 5 o 6 siglos, con la invención de la imprenta moderna a través de Juan Gutenberg, se dio paso al origen de los grandes guardianes de la historia universal, mejor conocidos como los libros. Estos libros que realmente han guardado lo que fue, lo que vivieron en su tiempo y seguramente lo que estamos viviendo hoy. A través del siglo XIX y siglo XX se dio paso a los medios de comunicación masiva. Ustedes pueden saberlo a través de los periódicos, a través de la televisión, a través del radio. Y en pleno siglo XXI nos encontramos con la explosión de las redes sociales. Esta es la época que nos toca vivir. Y te das cuenta que con cada like que haces, con cada retweet que das por alguna publicación, con cada historia audiovisual que compartes, estás transmitiendo el valor de las buenas historias. Y es que los seres humanos tenemos esa necesidad de tener ese material en nuestras vidas, el hecho de poder compartir buenas historias. Hay un escritor que decía de que las historias son el pegamento que une a la sociedad, son los que le dan vida y valor a nuestras costumbres. Las historias también te trasladan cada parte y evento importante en ti. ¿Recuerdas algún evento que marcó tu vida? Yo, por ejemplo, tengo 2 en especial. Mi primer día en cuarto primaria. Siempre fui muy hábil para materias teóricas, sin embargo, no he sido hábil en las expresiones gráficas. Mi primer día en cuarto primaria la primera clase fue artes plásticas y no pude imitar el dibujo que estaba en el pizarrón. Llegué con la maestra y le dije, ¿sabe qué? No puedo. Y le enseñé mi dibujo, mi cuaderno. La maestra se me quedó viendo seriamente como cuando se ve a un niño de 9 años que dice, fracasé. Y me dice, cada vez que decís que no podés, estás diciendo que no querés. Porque cuando uno dice no puedo, quiere decir no quiero. Esta frase quizás es muy conocida, sin embargo fue la primera vez que yo le puse atención. Y a través de una historia insignificante quizás, aprendí el valor de la perseverancia, de cumplir hasta el final tus objetivos. ¿Recuerdan alguna historia así ustedes? O por ejemplo, la Navidad del año 94. En ese año se jugó el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Y para un niño realmente tener algún recuerdo de Romario o de este gran evento era muy importante. Mi papá era un emprendedor
que estaba iniciando un nuevo proyecto en la pequeña fábrica de muebles familiar. Ese año le tocó invertir mucha plata y entonces él se encontró con esta disyuntiva a final de año: o pagar las indemnizaciones de sus empleados o poder darle una Navidad muy cómoda a su familia. Esa Navidad, mi único regalo fue una bolsita pequeña de chocolates, muy económica. Sin embargo, yo aprendí el valor que tiene para mi papá la responsabilidad de cumplir con todas las cosas a las cuales estaba obligado a hacer. Aprendí el valor de que en una familia no necesitas lo material, necesitas el amor. ¿Acaso no recuerdan ustedes historias como el primer día de clases, la primera vez que entraron a la universidad, tu primer trabajo, el nacimiento de algún hijo, el día que decidiste casarte? ¿Acaso no recuerdan esas historias que mueven su corazón? Y es por eso que yo digo que los seres humanos tenemos dos responsabilidades muy grandes para con nuestros semejantes. Y la primera es: comparte buenas historias, historias que te motiven, historias que te inspiren, historias que te levanten del sillón y te lleven a actuar, historias que digan, esto no puede terminar así. Elie Wiesel, un escritor sobreviviente al Holocausto, dijo una vez: las personas se convierten en los relatos que escuchan y los relatos que cuentan. Entonces, ¿qué estás compartiendo? Ya sea a través de la palabra hablada, a través de un blog, a través de un libro o a través de las redes sociales. ¿Qué estás compartiendo? ¿Qué legado le estás dando vida para que otras personas los escuchen? Entonces, la segunda responsabilidad viene a ser escribir una buena historia con tu vida. Hacer material excelente para que cuando ya no estés en este planeta, la gente pueda recordarte. Cada vez que algo te mueve, cada vez que algo te apasiona, cada idea que tienes dentro del corazón y la mente es un excelente ingrediente para ese material del que te hablo. Imagina si tu vida fuera un libro con páginas en blanco y cada página fuera un día vivido. ¿Qué se escribiría en ella? ¿Se escribirían puntos suspensivos nada más? ¿Se dejarían páginas en blanco porque no habría nada bueno que contar? ¿O serían libros llenos de historias, relatos que inspiraran, invenciones, sketches de los grandes proyectos que van a cambiar el mundo? ¿Qué se escribiría en ella? Cuando llegue el año 2050, nosotros, las generaciones Y y las generaciones Z, vamos a ser esas personas de la tercera edad. Y yo me pregunto, ¿qué se hablará de nosotros? ¿Qué se hablará de la primera generación adulta del siglo XXI? ¿Será que solo seremos conocidos por la invención de las redes sociales porque fuimos muy excelentes a la hora de manejar nuevos dispositivos? ¿O será que vamos a ser como una generación dormida, una generación que solo fue de paso? ¿Qué se hablará de nosotros? Quizás los libros ya no estén siendo usados. Quizás sea Wikipedia o un portal similar el que dé paso a contar nuestras historias. Creo yo que estamos en esta época por algo en especial. Creo que es nuestro tiempo y estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien. Muchas gracias.